Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de seminario del Departamento de Biología, en que me es muy grato presentar a mi colega y amigo, el doctor Alejandro Roth. Alejandro es biólogo de la Pontificia Universidad Católica. Compartimos en pregrado, de hecho, en esto de que se hace camino al andar. Qué bonita frase que usó para convocar a esta cita. Y así que lo conozco hace muchos años. Alejandro trabajó con el doctor Miguel Bronfman durante su trabajo en la etapa final de formación y también durante su doctorado que realizó también en biología en la Católica. Y una vez que terminó su doctorado en biología celular, en temáticas relacionadas con biología celular y neurociencia, él se trasladó a Canadá, donde realizó un postdoctorado y estuvo trabajando muy activamente tratando de estudiar entonces el papel de los oligodendrocitos, de cómo funcionan los oligodendrocitos, la constitución de la vaina de mielina, las proteínas implicadas, en un postdoc que fue bastante exitoso. Y luego volvió a Chile y se integró a la Facultad de Ciencias como profesor asistente al Departamento de Biología de la facultad. Y interesantemente, yo diría, en los últimos años Alejandro optó por un camino un poco diferente. Se abrió camino en esto de la formación docente, de innovación en docencia, en ciencias, algo de lo que nos va a hablar hoy en día, y más ha ido, yo diría, adquiriendo gran expertise y súper interesante también todo lo que ha ido aportando en la facultad y particularmente en la carrera de pedagogía, en la formación de los pedagogos. Actualmente Alejandro además es subdirector de las escuelas científicas, de la escuela de pregrado en las carreras científicas, perdón, ¿ya? Particularmente en la pedagogía, en química y biología, ha hecho un gran aporte y podemos decir también marca en cierta forma un hito porque él ha sido el primer profesor en la Facultad de Ciencias que ha transitado de la carrera académica ordinaria a la carrera académica docente. Esto ocurrió más o menos reciente y en esa categoría ha sido promovido a profesor asociado. Así que muchas gracias, Alejandro, por aportarnos y enseñarnos hoy día, supongo yo, de nuevas herramientas docentes en ciencias biológicas. Bueno, Vero, muchas gracias por la presentación. Alex, muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos por estar presentes y por participar. Quiero nuevamente invitarles a que utilicen su teléfono para ingresar a este sitio menti.com, www.menti.com, e ingresar este código, ¿ok? 670915157. Y también quisiera invitarles que si su red se los permite, dejen prendida la cámara, ¿ya? Para que no sea que siempre nos pasa, ¿no? Que decimos que los estudiantes nos apagan las cámaras y hacemos estas clases que parecen sesiones de espiritismo, ¿no? En que uno siente que está poco menos que solo y entonces es muy agradable poder ver que nos acompañen. Muchas gracias. Entonces, la gracia, espero que resulte bien, que ustedes puedan ir haciendo algunos comentarios a lo largo del seminario. Y un poco la idea de esto de se hace camino al andar es por este poema de Machado que ha sido popularizado en esa canción de Serrat, ¿no? De que no hay un solo camino, no hay un solo rumbo en esto de la docencia. Uno se va encontrando con caminos y se enfrenta a esto de la docencia muchas veces casi de sopetón, de salir del laboratorio, del postdoc, a muy bien, bienvenido a la academia, ahora haga clase.
Con suerte uno hizo ayudantías, a lo mejor hizo un par de clases por aquí y por allá, ¿no? Y de repente tiene que enfrentarse a hacer la docencia, y a mí me he dado cuenta que somos un poco los autodidactas de la didáctica, ¿ya? Entonces, creo que en ese sentido tenemos desventajas, pero también tenemos ventajas por sobre otra gente, y les quiero invitar un poco a que hagamos esa reflexión, ¿ya? Entonces, eh, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo debo enseñar? ¿Ya? Y ahora en sus teléfonos justamente debiera aparecerles esta pregunta y ustedes pueden contestarla. Me gustaría escucharles, ¿ok? Me gustaría ver sus respuestas en su teléfono. ¿M? Y su respuesta debería aparecer aquí, en la pantalla. ¿M? La gran pregunta es, ¿cómo debo enseñar cuando ustedes se enfrentan a esto? ¿M? Cuando se enfrentan a un curso nuevo, cuando se enfrentan al nuevo semestre, ¿cómo debo enseñar? ¿Mm? Con más énfasis en ideas, con menos énfasis en datos. Claro, ok. Desde mi experiencia y considerando la audiencia, sí. Ahora, muchas veces el tema que tengo que enseñar no siempre va a estar tocado por mi experiencia, ¿verdad? Siendo empático con los y las estudiantes, exacto, con los estudiantes. ¿Mm? Motivando y contagiando las ganas de aprender desde mi experiencia. ¿Mm? Fíjense que esto de la motivación, que es difícil a veces, ¿no? Porque nos encontramos en momentos en que la gente se desmotiva mucho, buscando, viendo, observando los alumnos y decirles lo maravilloso que es lo que van a aprender, tomando en cuenta su trayectoria con ejemplos y entusiasmo, buscando un aprendizaje activo. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Promoviendo la reflexión, más diálogo, menos cátedra. Y sin embargo, qué rápido caemos en la cátedra, ¿no? Y qué difícil es pedirles a los estudiantes que hagan esa reflexión. Uno, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno busca que dialogar y el silencio es ensordecedor, buscando articular lo que resulte significativo para el estudiante, relevante para la disciplina que se enseña y necesario para nuestra sociedad. Uy, pero articular todo esto en un mismo tiempo y en un mismo curso y además con el currículum, y además tenemos que, ¿cómo se dice? Tenemos que tributar al perfil de egreso y cumplir con las competencias y todo esto dentro del horario. eh, no, se va volviendo pesada la carga, ¿verdad? Es complejo el sistema. ¿Mm? Intentando transmitir los conceptos considerando sus experiencias, ¿sí? Pero de repente la experiencia que tienen es poca, ¿verdad? ¿Qué tanta experiencia también pueden tener? Además, las experiencias que tienen son ultra diversas. Hoy en día tenemos estudiantes muy, muy diversos. Fíjense, los estudiantes que recibimos no es lo mismo que recibíamos antes. Piensen con quiénes ingresábamos nosotros a la universidad. ¿Cuántos compañeros y compañeras teníamos? ¿Cuántos compañeros y compañeras tienen ellos hoy en día? ¿Mm? O sea, en cursos de biología celular o en cursos de primer año, yo tenía 30 compañeros o compañeras, hoy en día son 150. Un compromiso con la historia de los procesos para alcanzar los conocimientos y aprendizajes que enseñamos, con apego a ética y responsabilidad social. Fíjate que ahí tenemos varios temas. Por un lado, la historia, es cierto, ¿ok? Pero y esto de la ética, qué fuerte que se ha vuelto este tema, ¿verdad? Dar espacio para aprender herramientas o habilidades para que ellos mismos puedan indagar en el tema del curso y la materia. Ahí nos vamos a meter también. Esto va a ser muy interesante. Bueno, se fijan que todos estamos teniendo las mismas preguntas, ¿verdad? Muchas de estas preguntas han sido las que yo me he hecho a lo largo de este tiempo, o porque caemos todos en ellas. ¿No? Entonces,
Entonces, ¿realmente podemos enseñar? Porque una cosa que en efecto mencionaba ya alguien ahí es que el aprendizaje debe ser activo, ¿verdad? Ya sabemos que la información está disponible. Lo que necesitamos es que los estudiantes se apropien de ella. O sea, la información la tienen aquí. La información está al alcance de la mano. Pero la pregunta es qué tipo de información, ¿verdad? Lo que necesitamos es que aprendan a discriminar cuál es la información que tienen. Cuándo es información de buena calidad, cuándo es información de mala calidad. ¿No? Cuándo es una información que les sirve de algo. ¿Y qué se pasó? Le pasó a mi computador, se volvió loco. ¿Mm? Y esa discriminación muchas veces no la hacen. Y mientras más nativos digitales son, menos discriminan. Y eso es una cosa bien notoria. Entonces, lo que alguien mencionaba ahí, en la práctica, las herramientas, esos conocimientos significativos se adquieren justamente practicando con ellos, trabajando con esos conocimientos. ¿Ya? Pero una cosa que es importante al respecto es que esas capacidades tienen que ser practicadas, porque si no las practicamos se van perdiendo. Y ahí creo que fue el Jorge Podosí, una vez comentamos, que él dijo que el cerebro era un sistema muy eficiente. Lo que no ocupa, lo bota. Entonces lo borramos de la mente, ¿okay? Si no lo estamos ocupando. ¿Mm? Entonces, si pretendemos enseñarles algo en el primer año y que lo ocupen en el tercero, entre medio se les va a olvidar. Y la anécdota clásica que me ha pasado, y la Vero se va a acordar mucho de esto, es de una vez que bajó a decirme, oye Alejandro, los cabros en biología del desarrollo me dicen que no vieron mitosis en el curso de biología celular. Y así como yo saqué los apuntes, dije, oye, ¿cómo de que no? Si acá está el día, la hora y la prueba que dieron donde se les controló que habían visto mitosis. Pero ellos, materia pasada, materia olvidada, ¿verdad? ¿Y cuánto nos pasa eso? ¿Mm? Entonces, aquí entramos a otro tema. Y aquí aprovechamos de hacer otra pregunta. ¿Mm? Ya que estamos ahí. ¿Están todavía en su teléfono? Solo 5 se me han quedado en el teléfono. 6. Vuelven algunos. No entiendo. Yo me volví a inscribir y ahora me dice que estoy lista para jugar. Ya, ok. Me dice que Entonces, ingresen el nombre. respondan rápidamente, ahí les va a dar más puntaje. ¿Cuánto es el tiempo de atención de un estudiante universitario? ¿Dónde respondo? Atención. ¿En minutos? Ujú. No. 30, 40 minutos. Alguien es muy optimista. ¿Eh? ¡Ay, qué bien la chunté! Realmente 15 a 20 minutos es el tiempo de atención que tiene. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? La atención, ¿ok? La atención no es una cosa que sea absoluta, ¿ok? Existen múltiples factores. Y si ustedes se fijan, ¿okay? Las charlas TED, la atención de una persona dura en promedio unos 18 a 20 minutos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de eso? Es que si tú haces cosas que cambian, ¿okay? Fíjense cuál es el largo justamente de las charlas TED. ¿Okay? Después de 18 a 20 minutos, tienes que cambiar algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, interrumpir el tema que estábamos haciendo con una quiz como el que hice ahora, hace que cambie el ritmo, que cambie la estructura, que cambiemos a otra cosa. Y eso hace que la atención se renueve. Entonces te dan 20 minutos más de atención. Perfecto. ¿Ya? Te cambia de nuevo, entonces volvemos a un tema. ¿Ya? Excepto cuando hay artículos electrónicos, ¿okay? Especialmente redes sociales de por medio, en que el tiempo de atención se te va a las pailas,
Te disminuye a la mitad o a un tercio, al igual que el rendimiento académico. ¿Ok? O sea, la persona que está con el celular en una red social, en una clase, está medido, ¿ok?, que el rendimiento académico se va literalmente al tacho de la basura, y ahí pueden buscar, les puedo mandar el paper, ¿ok?, que lo tiene medido para cuando alguien les discuta esto. Por algún motivo, en particular me ha tocado discutirlo con mis hijos, que creen que pueden estar en alguna red social y estudiar al mismo tiempo, cosa que no funciona. ¿Ya? Y eso que aún no habremos hablado de la pandemia, ¿eh? Entonces, volvamos a si podemos enseñar. Y aquí vamos a tener que volver a hablar entonces de qué es lo que podemos enseñar. Nosotros no podemos enseñar realmente. Nosotros podemos generar las condiciones para que los estudiantes aprendan. ¿Ok? Y ahí lo que tenemos que buscar es que hacer es aprender. ¿Ok? Eso ya lo sabían los griegos hace mucho tiempo, a propósito. ¿Y qué es lo que queremos que aprendan? Eso va a depender de las condiciones que generemos. Y a mí me gusta mucho una frase muy, muy importante de Paulo Freire, un educador brasileño, ¿okay?, que cuando nosotros hacemos pruebas que se centran en los conocimientos y en la memoria, él hablaba de lo que es una educación bancaria, ¿okay?, de que tú depositas una cantidad de conocimiento en el cerebro de un estudiante y después vas haciendo retiros de esto, vas girando. Pero es como un banco malo esto, porque cada vez giras menos, ¿ya? Te va estafando este banco de los conocimientos. ¿Mm? En cambio, si nos vamos más bien a lo que es el trabajo de Bloom, que es la taxonomía de Bloom, que nos habla de cuáles son los componentes de más alto orden, ¿okay?, cuáles son los conocimientos de alto orden, que son los que realmente queremos desarrollar, ¿okay?, que son básicamente estos 4 superiores, ¿verdad? Queremos que la gente sea capaz de aplicar, de analizar, de evaluar y de crear, ¿verdad? Que sean capaces de entender y de acordarse, eso es algo que ya damos por hecho, ¿verdad? Esos son componentes de bajo orden. Entonces, lo que nosotros debiéramos buscar es que sean capaces de hacer esto, ¿verdad? Muy fácil decirlo. Vamos a entrar un poquito más sobre eso. Ahora, hay un artículo muy interesante que se llama Biology in Bloom, ¿okay?, que se especializa muy bien en caracterizar cuáles son las aplicaciones de Bloom a la biología y las actividades que uno puede hacer para hacer este tipo de actividades en biología. Si ustedes me lo piden, yo se los envío porque tiene una tabla muy bien detallada que es sumamente útil. ¿Okay? Entonces, esto es una cosa que debiéramos mantener en mente. ¿Ya? Aquí va la siguiente pregunta. A ver si tenemos 9 conectados, alcanzaremos a conectar alguno más. Enter your name. Sí, La reunión gratuita terminará. ¿Por No, qué reunión gratuita? No puedo creer que tengamos. ¿Por qué reunión gratuita? No entiendo. los estudiantes lo ¿qué retienen las estudiantes? retienen ¿Qué retienen los estudiantes de primer año? conocimiento específico. Ujú. Ah, dijo Bueno, que ya estaba correcto. cualquiera excepto los conocimientos específicos, ¿verdad? Ahora, aunque no querramos, las malas prácticas, ¿ok?, también las retienen. ¿No? Con suerte sí guardan una noción general de la materia,
¿Mm? Pero en general, ¿ok? Logramos que algunos tengan algunos hábitos de estudio, aquellos que tienen elementos que resuenan con su personalidad, ¿ok? Y a lo más una noción general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione mejor? ¿Mm? Oye, Disculpa, ¿me escucho Alejandro, ocupar? me veo en la obligación de interrumpirte porque Ok. me salió un mensaje acá que nos quedan solo 10 minutos la reunión Zoom, no entiendo. Este es el mismo link, entré por la Universidad de Chile como siempre, pero existe la posibilidad de que, la sesión se caiga dentro de 8 minutos, ¿ya? Nos metemos de nuevo. En cuyo caso yo volveré a hacer otra sesión, pero espero que No, dure. se puede pinchar el mismo Zoom, Puedes pinchar el mismo link. el mismo link. Alexander, si haces a otro anfitrión, eso no Lo hace acabo de que... hacer, acabo de nombrar a Alejandro anfitrión, no sé si eso solucionará el problema. No. No, no. Esto es algo que está pasando porque A mí al también me parecer pasó. la universidad compró un cierto número de licencias y cuando Sí. está muy saturado empieza a salir ese mensaje. Ah, ok. Lamentablemente. Un chiste. Bueno, Vaya. estaré Pero atento, volvemos a si entrar. se cae esto, estén atentos para volver a unirse a la sesión. Exacto. Vuelve a abrir el mismo link y entramos todos por el mismo link. Sí. Ok. Discúlpame, Vamos al Alejandro, correo y No, entramos. está bien. No es culpa tuya. Así que cosas de la universidad. cosas de la vida, sí. Nombra varios como En fin. entonces. Entonces, bueno, volvamos a lo que realmente queremos, ¿ok? O sea, nosotros queremos que los estudiantes adquieran estas características, ¿verdad? De alto nivel, o sea, queremos que apliquen, analicen, evalúen, creen, ¿ok? Para ello deben entender y conocer esas logs, eso lo deben lograr ellos. No queremos estas malas prácticas, que no son queremos que se formen sus hábitos de estudio, los conocimientos específicos de los temas y las nociones generales de los conocimientos. El que los Perdona, elementos tengan relación con su personalidad puede ser interesante, pero no es obligatorio, ¿no? No es necesario porque no son todos iguales, entonces no podemos esperar que todos tengan alguna relación con la materia. ¿Mm? O sea, necesitamos que, independiente de que tenga conexión personal, se contacten, ¿verdad? Entonces, necesitamos que ellos trabajen estos logs independientes. Y eso, Alejandro, ¿sí? perdón, ¿qué incluyes en los conceptos de malas prácticas? Copiar, plagiar, Ya, eh, es lo que me eso- imaginaba. esas son las malas prácticas clásicas. Éticas. Eso. Pero veámoslo más hacia el final porque creo que es una discusión larguísima y quisiera llegar a eso un poquito más adelante, ¿te parece? Ok. Ujú. Entonces, si bien quiero hacer una propuesta, no propongo que cambiemos todo, ¿ok? No tenemos que tratar ni podemos cambiarlo todo, sino más bien lo que yo quiero proponerles acá es que trabajemos como siempre hemos trabajado en los laboratorios, control y tratado, ¿ok? Que eso es una cosa que entendemos y que a todos nos gusta un poco, ¿no? ¿Ok? Entonces, cambiar cómo pedimos en los trabajos y las evaluaciones, y para eso yo les quería mostrar un poquitito lo que yo he ido haciendo en el último tiempo. ¿Mm? Ok. Yo diría que la primera innovación central que yo hice fue implementar esto que llaman las rúbricas de evaluación, ¿ya? Y aquí está esta caricatura que yo encuentro que es notable, ¿no? Que el chiste dice, espero que sean todos independientes, innovadores y críticos, y que hagan precisamente lo que yo digo que hagan, ¿ya? Entonces, claro, suena muy chistoso, ¿no? Sean independientes, críticos, e innovadores, pero que hagan lo que yo les digo. Pero si ustedes se detienen un segundito, se puede ser todo eso y entregar el trabajo como yo quiero que me lo entreguen, ¿verdad? Y eso es la rúbrica. La rúbrica dice, yo quiero que tú hagas el trabajo con las características que yo necesito que tú me entregues, ¿ok?
te voy a explicitar los niveles de logro. Yo quiero que esto, si lo haces así, es destacado, esto es suficiente, esto es insuficiente y esto es deficiente. ¿Ya? Entonces yo con esto además reduzco la subjetividad en la evaluación. ¿Ya? Y los estudiantes al recibir su rúbrica antes, ya saben qué deben hacer para obtener una nota sobresaliente. ¿Ok? Entonces se ponen a trabajar, o sea, si tú quieres sacarte un 7, acá tienes, haces esto y tú tienes un 7. Si tú no haces esto, bueno, no te quejes que no tienes un 7, ¿verdad? No, no es problema. Y les voy a presentar algunos ejemplos, cosas que he hecho. Algunos son un poco más lúdicos que otros, algunos les van a parecer un poquito menos interesantes, pero, por ejemplo, un caso es una cosa que hemos funcionado, una entrevista ficticia a un científico o científica, trabajos de debate, una cosa que funcionó bien interesante, que son clases introductorias dictadas entre los estudiantes, que es una clase previa a una clase que va a dictar un académico del departamento, que son clases introductorias que hacen los estudiantes de pedagogía a sus propios compañeros y compañeras antes de la clase del curso de biología celular. ¿Ok? Y un póster que es producto de un seminario de investigación bibliográfica. Y en eso a varios de ustedes han también participado como evaluadores de los pósters, así que ya los van a haber visto. ¿Ya? Entonces, bueno, acá está la rúbrica y como ustedes pueden ver, bueno, esto es ilegible, ¿verdad? Entonces, la rúbrica de evaluación, de las cuales tengo múltiples, para quienes ya varios me han pedido algunas y quienes necesiten, a disposición de quien las solicite, fíjense que acá está el asunto. En suficiente y en destacado, suficiente es el punto, es donde dejamos 4 puntos y yo sumo los puntajes y ahí en ese puntaje dejo el 4. ¿Ya? Entonces, la lectura de la introducción permite formarse una idea general de la situación y apreciar las diferentes tendencias del tema. Entonces, cuando yo leo lo que estoy trabajando, por ejemplo, o por ejemplo, esta es la rúbrica del póster, si la lectura no me permite formarme una idea, no le hago una marca acá. Correcto desarrollo de la problemática central del trabajo, búsqueda de múltiples fuentes de información. Entonces voy haciendo tics en esto y voy a asignar puntajes. ¿Ya? Y de acuerdo a esos puntajes, yo voy a poder entonces decirle, mire, usted tiene tantos puntos y eso va a equivaler a su nota. Si la persona no está de acuerdo con los puntajes que yo le asigné, podemos entrar a discutir si eso está correcto o no está correcto. Nos queda menos de un minuto, así que esto podría cortarse. Así que si nos cortamos, volvemos a entrar, ¿ya? Y lo mismo en la diagramación y la presentación. Entonces, la idea es que yo no sorprendo a nadie con la evaluación que voy a hacer. La evaluación está establecida de antemano y la evaluación es clara cómo va a ser. ¿Mm? Y cuando la evaluación se realiza, si hay discusión, se puede hacer discusión. A mí yo no me juego nada de mi ego en la discusión porque aquí tengo objetivamente cómo realicé la discusión. Y puedo sumar muchas personas que funcionen como evaluadores y puedo tabular dichas evaluaciones, ¿verdad? Entonces puedo ver cuál es la varianza de la evaluación, etc. ¿Sí? Y eso da para cosas. Ok. Después de esta breve pausa comercial, entonces, mira, estas cosas mejor tomárselas con humor porque si no... Bueno, en fin, entonces como les decía, esto nos permite hacer una evaluación mucho más objetiva y que además tiene una característica que es un paradigma en la docencia que se llama evaluar para aprender, en que tú llevas la evaluación al aula antes. Entonces tú le dices, mire, así es como usted va a aprender. Esto es lo que yo le voy a evaluar. No le voy a sorprender con la evaluación. ¿Ya? Entonces, esto de la entrevista ficticia es bien entretenido, que lo hemos hecho en bachillerato ya más de 10 años realmente. Se han acumulado una serie de entrevistas muy divertidas. Y esto tiene muchas gracias. ¿Okay? La entrevista ficticia, entre otras cosas, incita a sus compañeros y compañeras a ver
las entrevistas de sus otros compañeros. Trabajan en equipos. Entonces, yo no solamente hago mi entrevista, o sea, por ejemplo, a este equipo de acá le tocó entrevistar a Mendel. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron a la casa central porque eso les parecía más un monasterio. Entonces, uno se vistió de monje y lo entrevistaron allá. Un año anterior, y no encontré ese video, se paseaban con un plato de arvejas invocando a Mendel, ¿ya? Y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto divierte, involucra, emociona, y todas esas actitudes llevan a un aprendizaje más profundo, a una memoria. Estos son estudiantes de bachillerato, no todos van a ser científicos, pero a ninguno de ellos, de ellas, se les va a olvidar esto. ¿Ok? Y esto también les permite desarrollar capacidades comunicacionales, y que harto falta nos hace que aprendan, ¿verdad? Y muchos nos hemos dado cuenta, precisamente cuando llamamos a nuestros estudiantes a examen, la falta que les hace poder desarrollar capacidades de comunicarse. O sea, inclusive las cartas que escriben algunas veces, uno dice, pero ¿esta persona habrá leído realmente lo que escribió? Y una cosa más que se ha vuelto bien interesante en esto permite romper muchos estereotipos. Si ustedes se fijan acá, esta es una entrevista a Elizabeth Blackburn, ¿ya? Otra entrevista que se hizo que fue, bueno, Barbara McClinton, hubo un ciclo que hicimos sobre puras científicas o técnicas muy importantes también, entre las cuales, por ejemplo, estaba Bradford. Mucha gente no se da cuenta que la técnica de Bradford la inventó una mujer, que es el segundo paper más citado y es de una mujer. Y muchas veces pasamos por encima de esas cosas. Entonces, esos estereotipos los podemos romper. ¿Okay? Podemos utilizar estas herramientas para saltar, para romper esos estereotipos y ser podríamos decir, lúdicos al respecto. ¿Ya? Otra herramienta que hemos comenzado a utilizar también son debates, y ahí nos permite tocar temas que sean muy de contingencia. Por ejemplo, ayer asignamos en el curso de Introducción a la Biología Celular de Bachillerato estos temas por sorteo a grupos para debate, que van a tener todo el semestre para pensar, y más que pensar, ¿okay? Tienen que preparar su presentación, tienen que generar trabajo en equipo, tienen que hacer la investigación, tienen que preparar sus argumentos, ¿okay? Para debatir sobre cuál es el origen del SARS, ¿ya? Zoonosis o accidente de laboratorio. Es irrelevante si una persona en un equipo opina una cosa u otra, ¿verdad? Cuando a ti te toca en un debate, tú debes defender esa posición. Si la determinación del sexo es cosa de genes o es cosa del ambiente. Si los virus son agentes patógenos o si no podemos vivir sin ellos. Hoy en día se está hablando también del virioma, no solamente del bioma, de nuestro bioma, ¿verdad? Si la conducta está determinada por los genes o el ambiente, entonces podemos darles temas que no solamente están de importancia dentro de la biología, sino que además los podemos situar dentro del curso, y además podemos hacerlos que les lleve a discutir temas que son relevantes para ellos y ellas en el contexto actual, ¿okay? Y que además los obligue a tener que comunicarse, a tener que actuar. Y una cosa que fue importante ayer justamente en esto, mientras comenzábamos a armar los equipos, fue a preguntarles cómo estaban con respecto a la pandemia. ¿Cómo se sentían de hacer esta actividad? Y para muchos de ellos decían, o sea, que estaban hasta la tusa de clases en línea, y al mismo tiempo asustados de volver a clases presenciales, que creo que es lo que nos pasa un poco a todos. Esta es la otra actividad que yo les decía, las clases introductorias. Esto fue cosa que surgió muy espontáneamente de un paro, que en la mitad del paro, un grupo de estudiantes que eran extremadamente aplicados y aplicadas comenzaron a hacerse clases entre ellos, y de repente me pareció que era tan buena la idea que al año siguiente lo incorporé al curso.
y que básicamente, como nuestros estudiantes y nuestras estudiantes llegan de muy diversos grupos, ¿ya? Cuando alguien con esa diversidad se enfrenta a una clase, ¿ok? No es lo mismo venir de un colegio emblemático que de venir de provincia y enfrentarte a una clase de membrana que te dicte de Daniel Wolf o una clase de núcleo que te dicte Álvaro Glavich. Y la verdad es que si alguien te hace una clase introductoria, es muy distinto. Y si la clase introductoria la tienes que preparar tú, es más distinto aún, porque te tienes que involucrar en esa clase. Y entonces se va dando una dinámica muy interesante entre compañeras y compañeros que se van ayudando a estudiar. ¿No? Y esto desarrolla varias características interesantes. ¿Ya? Pero acá, y esto es lo que más me ha gustado mucho, que es el seminario de investigación, ¿okay? Que el producto final, como muchos de ustedes han visto, es esta presentación de póster público en el departamento de biología. ¿Okay? Tienen que desarrollar trabajo en equipo, tienen que generar una argumentación, una estructura de investigación, que les damos una sesión de avance del seminario, les damos guías para la búsqueda de información confiable, metodología de citación y de referencias, reciben una guía y un taller para la elaboración del póster. En los últimos años hasta les imprimíamos el póster, ¿okay? Me conseguí financiamiento para poder imprimirles yo el póster por ploteo, ¿okay? Y además los pósters son en sí un recurso pedagógico muy interesante. Vamos a ir a eso. Fíjense los temas que les podíamos poner: proteinopatías y enfermedades neurodegenerativas. Bueno, ustedes vieron estos temas con los pósters, ¿no? Aplicaciones de la nanotecnología, drogas de potenciamiento intelectual, vacunas personalizadas contra tumores, xenotrasplantes, simbiosis y diversidad bacteriana, etcétera. O sea, temas que yo por lo menos encuentro fascinantes y que cuando los llevas y las llevas a que los estudien en profundidad, se pueden interesar mucho. Pero volvamos a la idea del póster. Piensen cuando ustedes han presentado un póster en una sociedad científica. ¿A qué distancia discuten sus resultados? Fíjense qué características tiene un póster si lo miramos a nivel pedagógico. Tiene muchas ventajas pedagógicas que sobrepasan, ¿okay? Los contenidos disciplinarios. O sea, de partida el trabajo en equipo, ¿verdad? Pero tiene además una compenetración profunda en el tema. Te obliga a una capacidad de síntesis compleja. Tienes que mantener una coherencia entre lenguajes, porque tienes que mantener una coherencia entre un lenguaje escrito, entre las imágenes y el lenguaje oral. No es trivial mantener esta coherencia, ¿verdad? Por otro lado, la cercanía física. Aquí, bueno, vemos a nuestro profesor Juan Fernández, que nos acompañaba en todos estos trabajos, ¿verdad? Y a Elías, que también nos ha acompañado siempre. Esta cercanía física te induce a una conversación muy franca sobre tu trabajo, ¿verdad? Tú no solamente estás presentando, estás teniendo una conversación sobre lo que hiciste. Si tienes errores, te corrigen. Si tienes ideas, las rebotas con la persona. Pero además tienes múltiples iteraciones sobre este trabajo, ¿verdad? Entonces, cada iteración que tienes, ¿okay? No es como que hiciste una presentación y pasó a la siguiente persona. Repetiste, y volviste a repetir, y volviste a repetir. Y además tienes que tener una opinión crítica, ¿verdad? Y además un uso correcto de referencias. O sea, fíjense la cantidad de características pedagógicas que incluye el póster. ¿Ya? Entonces, con esto en mente, va. Sigan esto en mente. Sonaría que los pósters son maravillosos, ¿no? Bueno, pero como todos saben, bueno, las expectativas suelen chocar con la realidad. ¿Okay? Y muchos de los pósters de las primeras cortes fueron bastante pobres. O sea, aquí hay un ejemplo de un póster que ustedes se pueden dar cuenta. Ustedes ven un póster como este en el Congreso y siguen caminando, ¿verdad? O sea, yo no me detengo a leer toda esa cantidad de letras.
y las referencias estaban pésimamente mal escritas, ¿ok? Entonces, errores conceptuales, muchos, baja apropiación del tema, a pesar de que los temas eran, que uno encontraba que el tema era interesante, mucha disparidad dentro del equipo, errores de la organización, errores en escritura, referencias pocas, poco confiables, mal citadas, y ustedes se fijan, yo les entregué una rúbrica, les entregué una guía, pero ¿qué pasó con esto? Sin contexto en el curso. Entonces, bueno, uno va y le pregunta a los estudiantes, oye, ¿y la rúbrica no la leíste? Y en efecto, las rúbricas las leyeron poco, las leyeron tarde, las leyeron mal, ¿ok? Y las leyeron cerca de la entrega del trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces, ¿son demasiado complicadas las rúbricas? O sea, una opción que teníamos ahí era hacer un taller de construcción de rúbricas con los estudiantes. Eso tomaría 3, 4, 5 sesiones, ¿ok? Eso es imposible, ¿ya? O sea, la experiencia bibliográfica indica que un taller, aunque la experiencia y lo que estaba en la bibliografía nos indicaba que un taller de 90 minutos no era suficiente para mejorar los procesos de escritura en los estudiantes, ¿ya? Pero trabajando con un compañero, con Federico Navarro, que trabajaba en ese momento en el CIAE y que ahora está en la Universidad de O'Higgins, ¿ok? Hicimos un taller de co-construcción con los estudiantes de pautas de cotejo basadas en las rúbricas que nosotros les entregábamos. ¿Y qué es la pauta de cotejo? Esto básicamente, ¿ok? Ok, hay resumen, ¿sí o no? El resumen se ajusta a 300 palabras, ¿sí o no? Presenta las conclusiones principales, ¿sí o no? Pero que básicamente con las y los estudiantes tomábamos la rúbrica y vamos construyendo esta pauta, ¿ya? Entonces se sintetizan los aspectos esperados del género, que es el póster. Y esto puede ser utilizado por los estudiantes en clase y en forma autónoma. ¿Mm? Ahora, este es un taller corto, de 90 minutos. La pregunta es, ¿logramos algo importante? Y nuevamente caemos dentro de este esquema de evaluar para aprender. La evaluación se construye desde la sala para establecer un contrato pedagógico, ¿ya? Es decir, los estudiantes saben cómo se van a evaluar, ¿ya? Pero a estas alturas, entre tanta innovación, ¿cómo puedo saber si la innovación fue efectiva, no? Porque entre una innovación y la siguiente, ¿qué es lo que es efectivo? ¿Cuándo estamos logrando algo? Porque, bueno, entonces vamos a ver si es efectivo. ¿Mm? Entonces, el análisis de póster, retomemos un poco lo que hacemos siempre en biología, control versus tratado, ¿no? Múltiples escuelas de análisis de póster, ¿ok? Tienen escribir a través del currículum, escribir para aprender, evaluar para aprender, ¿ya? Y la idea es tomar el póster, ¿okay? En colaboración justamente con Federico Navarro, con Julieta Orlando y con Karen Vega. Julieta Orlando y Karen Vega del Departamento de Ciencias Ecológicas de nuestra facultad. ¿Okay? Y lo que hicimos es hacer el análisis de los pósters como un género de producción literaria. Y para esto tomamos los pósters de 2 generaciones de estudiantes de la pedagogía del 2015 y 2016, y la generación del 2017, ¿ya? Y tomamos los pósters, estos, los del 2017, habían sido sometidos justamente a este taller de generación de pautas de cotejo. Y tal cual como a ustedes se les ocurriría hacer, obviamente, hicimos un doble ciego, ¿verdad? Le sacamos todos los datos que identificaran de qué año era cada panel, quién había escrito cada panel, y dejamos los paneles puros, ¿verdad? Y
Entonces, los estudiantes, los pósters fueron analizados en dobles ciegos por 2 equipos multidisciplinarios, ¿ya? Codificando esos pósters, y ahora les voy a mostrar cómo se codifican, ¿ya? A qué se refiere ese análisis y esa codificación, por estos equipos de codificación. Y son 2 equipos de codificación compuestos por un lingüista, un estudiante de posgrado que es un lingüista, ¿okay? Cada uno, y un estudiante de nuestra facultad de ciencias avanzado de 4º año, para explicarle al lingüista lo que está leyendo en el póster, básicamente, ¿ya? Porque si no, no entienden lo que dice el póster. ¿Mm? Y aquí tenemos justamente un ejemplo de cómo es la codificación usando este programa En Vivo Pro, ¿ya? Ustedes pueden ver, acá están los parámetros que se van a estudiar, ¿ya? Sintaxis, gramática, informalidad, puntuación, errores tipográficos, por ejemplo, en estilo y mecanística, ¿ya? Eso es clásicos errores de ortografía y cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, la calidad de las figuras. ¿De quién es la figura? ¿La figura es propia de los estudiantes o copiaron y pegaron la figura de un paper? ¿Qué es más importante, copiar y pegar o generar una figura propia? Si yo genero una figura propia, me estoy apropiando del conocimiento, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es leer? O sea, ¿qué tan bien redactado está? ¿Mm? ¿Se presentó una leyenda con la figura o no se entregó? ¿Ok? ¿Se cita o no se cita? Las citas son adecuadas, o sea, se puede ir a encontrar la referencia con la cita. Y fíjense, eso nos dio una serie de datos, y cuando fuimos a revisar esos datos, observamos que los estudiantes que habían estado sometidos a este taller de 90 minutos, que es un solo módulo del curso de biología celular, ¿ya? Observamos que tenían una mejora muy significativa, ¿ok?, en el manejo de las citas. ¿Mm? Fíjense el número de referencias académicas que usaban. ¿Ok? La mediana de referencias académicas pasó de 5,5 en los estudiantes control a 11, ¿ya? Llegando hasta prácticamente 30 en algunos equipos, ¿ya? Estos son los equipos que fueron sometidos al... Y si se fijan, 8 de los 9 equipos estaban por encima de la mediana de los controles, ¿ya? ¿Y cómo era la calidad de la cita? ¿Okay? ¿Qué tan bien podía yo encontrar la cita? ¿Qué tanto se ajustaba al sistema de cita? ¿Okay? ¿Qué tanto se ajustaba a APA, la cita que entregaban esos estudiantes? Si ustedes se fijan, todos estaban muy por sobre la mediana del control, ¿ya? Entonces, dejaron de usar referencias de mala calidad, dejaron de citarnos Wikipedia y de citarnos Icarito. Y comenzaron a citarnos papers. ¿Y qué es lo otro? Comenzaron a hacer declaraciones explícitas de proyecciones de sus artículos, de su trabajo, ¿ya? O sea, pasaron de hacer 2 proyecciones, ¿ok?, a hacer 4. Ok, estamos de acuerdo, la significancia de esto es menor y realmente no es estadísticamente significativa, pero estamos hablando de que tenemos 20 posters para analizar. ¿Okay? Pero fíjense, cuando hablamos el número de figuras que generan, los estudiantes que estuvieron sometidos al taller se dieron cuenta de lo importante que era que ellas y ellos hicieran sus propias figuras, como eso les compenetraba en el tema. ¿Mm? Y eso nos dio una diferencia muy radical, ¿ya? Ahora, ese taller generó cambios significativos en su proceso de escritura. ¿Mm? Lo que nos llamó la atención, y eso es una pena, es que no generó cambios en las evaluaciones a nivel del curso. No les cambió las notas en las pruebas parciales, ¿ya? Si podemos ver, los control y los workshop no tuvieron diferencia. No tuvieron notas diferentes en el curso y no tuvieron notas diferentes en los posters. Y eso fue notable.
¿Ok? Si bien medimos diferencia significativa en las referencias, consultan más y mejor, citan mejor, conocen mejor sus proyecciones, y podemos aventurar que son más autocríticos y hacen figuras, pero no tienen mejores notas. Entonces fuimos a ver las evaluaciones para ver si podíamos determinar qué es lo que estaba pasando ahí. Y ahí lo que observamos, y aquí quiero agradecerles justamente a todos ustedes que participaron de la evaluación de los pósters, porque cada evaluación es un punto aquí, y parte del problema se encuentra en la saturación de la evaluación. Si se fijan, todos los pósters, si se fijan, llegaban a los puntajes casi máximos. Entonces, tenemos saturación de las medidas de evaluación, tenemos la rapidez de la evaluación que nos compromete el detalle, y se requiere tal vez un mecanismo de evaluación complementario. ¿Ya? Sin embargo, bueno, no todo fue esto perdido. Esto nos permitió presentar estos resultados y en forma de un paper que fue publicado a principios de este año, Science Writing in Higher Education, en la revista International Journal of Science and Mathematics Education. Y en este sentido presentamos evidencia empírica y cuantitativa de las ventajas de un taller breve y bien focalizado sobre la escritura de pósters, y entregamos evidencia cuantitativa sobre el uso de pósters científicos como herramientas pedagógicas, suplementando varios estudios previos que habían entregado esta evidencia basada en la percepción de profesores y estudiantes, pero que no tenían cuantificación hasta ese momento. ¿Ya? Entonces, esto nos permitió ponerle carne a estos datos. ¿Ya? Y fuera del paper, en algunos datos que hasta ahora son anecdóticos y que sería interesante seguir, es que a preguntarle a los estudiantes a años más tarde de su trabajo, es que es notable la retención que tienen sobre las materias del curso. ¿Ya? Ahora, quiero volver a preguntarles a ustedes, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan? ¿Ok? Desde las estudiantes, ¿ok? Al momento de la docencia. Estamos todos desconectados de mente ya. ¿Qué hora es? ¿Muy tarde? Yo no tengo contacto con Menti, pero estudiantes poco motivados y apáticos. Weón. Ujú. No. It's 13 hours. Mira, yo habría pensado que estábamos más preocupados también del plagio. A mí eso me ha sacado mucho me ha sacado mucho últimamente de mis casillas, creo. No se vayan todavía, quiero solo decir unas palabras de agradecimiento justamente a la gente que me ayudó con la publicación, a Federico Navarro, a Julieta Orlando, a Karen Vega de Reiter, a Eduardo Kessi, que me ha ayudado también con las cosas que hemos hecho en bachillerato, a Bernardita Aguayo, que ha inspirado muchas de
de las innovaciones. Como todos ustedes saben, me ayuda, me inspira o me ayuda a los financiamientos. Y en ese sentido, esta frase de Antonio Machado, ¿okay? De que vamos haciendo, de que no hay un camino en la docencia, o sea, se hace camino y cada quien tiene que armar un poco el camino. Y considerando la pandemia, ¿okay? ¿Cuáles son estos desafíos hoy en día? ¿A qué nos enfrentamos hoy? ¿A qué se enfrentan ustedes con esta pandemia? ¿Mm? ¿Cómo encuentran ustedes que estamos enfrentados a estos mismos desafíos que veíamos? ¿Mm? Oh, listo. Yo tengo una pregunta, Ujú. Juan Carlos, ¿sí? que no sé si estás terminando, no, que no sé si estás haciendo una pregunta en mente o algo así. Puse una pregunta en mente, pero está está abierto a que todos hablemos, yo creo. O sea, aquí yo creo que más bien, a mí me gustaría más bien dejarlo abierto para que hablemos todos. Todos, Mira, yo creo que el tema que tú tocas es muy importante, porque nosotros podríamos dar una docencia mucho mejor que la que damos. Y esto no es un ataque a nosotros, sino que todo lo contrario, porque nosotros hacemos como la docencia de principios del siglo XX. Y el mundo cambió. Eh, y a mí que me gusta la clase canónica francesa, eh, me puse, mira, tomé un diplomado, por así decirlo, en LMS, que son los sistemas de manejo de docencia, Ujú. que la Universidad de Chile está asociado a uno de ellos, ¿ya? Se llaman EDX. Y me doy cuenta cuál es el problema de hacerlo, porque hacer un curso en esas cosas tecnológicas es un tiempo gigantesco, gigantesco. Entonces, ¿qué quiero? En el chat estoy dando 2 sitios web. Primero, no sé si ven en el chat, Sí. en el primero pongo uno que es sobre Lifesaver, Ujú. que es hacer video interactivo para aprender, que cuentan como una historia y que el usuario guía el video. Y el primero es un video interactivo que efectivamente enseña a hacer resucitación cardiopulmonar, CPR. Ujú. Veanlo, es absolutamente espectacular. Y el segundo es lo que la Universidad de Chile está organizando como para la primera semana de septiembre, que son cursos, que está tratando de dar una infraestructura tecnológica, véanlo. Son todos estos nuevos componentes tecnológicos que deberíamos, por ejemplo, el uso de Mentimeter, que tú estás usando ahora. Hay muchos más, pero algunos requieren mucho trabajo. Entonces, deberíamos repensar nuestra educación. Yo quiero cambiar y usar los nuevos recursos tecnológicos, pero requiere que nos ayudemos todos. O sea, es imposible hacer, o sea, si uno quiere hacer con esta nueva tecnología de los LMS, que Learning, o sea, lo pongo en LMS, que es Learning Management System. Ujú. Si uno quisiera poner biología celular en un LMS, es un proyecto gigante. Sí. ¿Me explico? Pero, Pero sería muy útil. ¿sabes qué? No siempre hay que inventar la rueda de nuevo, Juan Carlos, porque sabes que yo estoy ahora, comencé el curso de biología celular del segundo semestre, que tiene menos estudiantes, y ahí estoy piloteando un sitio que se llama Perusal. Mira, que la verdad que ha sido bien entretenido. ¿Ya? Ya. Sí, lo conozco. Perusal, Perusal tiene la gracia que tú subes un texto y los obligas a leerlo. Les das tiempo, les das una característica de que puedes ir haciendo preguntas sobre el texto, puedes ir haciendo comentarios en el texto y les puedes ir evaluando sobre cómo lo van leyendo, cómo lo van trabajando, cómo van avanzando, cuánto van leyendo en el tiempo y les vas dando tareas al respecto.
Y eso y eso la verdad es que está funcionando bien interesante, porque después llegan al seminario mucho más preparados para discutir el paper. Déjame ver que hay alguna gente que ha estado en YouTube que ha planteado una pregunta ahí mismo que me dijo. Alex, tú no sé si tienes acceso a YouTube. A ver, pero aquí la Me gente dice parece que sí, déjame mirar. que la clase sea activa, atractiva, de modo que aprendan el mensaje, conocimiento más importante. Motivarlos, el problema es que sabes que motivarlos muchas veces, Hay algunos muchos de ellos están en una situación que es imposible motivarles, o sea, están en situaciones que pueden ser realmente desesperantes, ¿no? O simplemente ya están igual de aburridos que uno de estar encerrado, pero la desigualdad entre estudiantes y el nivel de participación, ambientes de estudiantes desiguales, generar instancias de discusión. ¿Sabes que inclusive generar instancias de catarsis? Simplemente generar la instancia de preguntarles, bueno, ¿y cómo están? Eso puede ser sumamente importante para muchos de ellos y de ellas, que alguien les pregunte, oye, ¿y cómo están? Eh, Porque la verdad, yo no sé muy bien cómo se viene esto a 2 o 3 meses más. ¿No? Yo intento escuchar, eh, no sé, lo que está pasando a través de Nature Podcast y cosas así, y la cosa es variable, o sea, una semana te dicen que en Inglaterra está viniendo otra ola y la semana siguiente te dijeron que, no venía otra ola. Entonces no es fácil decidirse. Los israelíes también, lo mismo. ¿Se viene otra ola? No, ¿se vino? No viene, sí viene, no. Entonces yo no sé qué nos espera de aquí a octubre. ¿Mm? Bueno, la Universidad de Chile, quiero decir, la Universidad de Chile contrató un LMS, estas cosas sofisticadas para hacer clases, que tienen muchos elementos y hay muchas cosas muy importantes, y que se llama EDX, ¿ya? Y que es del consorcio Harvard-MIT. Yo creo que por eso lo contrató la Universidad de Chile, ¿ya? Porque somos profundamente clasistas. Eh, Mira, yo creo, yo que estoy tomando unos cursos y tratando de generar contenido así, es súper entretenido, pero súper trabajoso. Muchas de las herramientas que estoy dando ahí están ahí, pero es súper trabajoso y eso implicaría, algo que yo voto, es que nos uniéramos como grupo, como profesores de biología en la Facultad de Ciencias, a hacer como un pool de generar conocimiento de cómo hacer un curso con estos LMS, con estos Learning Management System. Yo sé que es una idea que a todos les parecería imposible, pero sabes que es útil, pero la curva de aprendizaje y de energía para usar el sistema es muy grande. Mira, yo realmente lo primero, o sea, si se van con una idea de este seminario, es optar por las rúbricas. ¿Okay? Si a alguien le sirve una rúbrica, o generemos un banco de rúbricas, por lo menos. ¿Ya? Eso yo creo que es ya un punto a favor, porque eso facilita mucho la evaluación, te permite también reducir los tiempos. En esta figura que yo les mostraba acá, por ejemplo, esa de acá. O sea, te das cuenta, es cierto que hay un cierto grado de varianza en las evaluaciones, pero te fijas que no está tan grande la varianza. Entonces, tienes un cierto grado de reproducibilidad de las evaluaciones de un académico al siguiente. Entonces, eso también te permite te permite desarrollar mejor con los estudiantes y también te permite que cuando te vienen a discutir, tú tienes un punto de decir, mire, acá está, esto es la rúbrica.
O sea, por eso es que usted tiene esta nota. Alejandro. ¿Sí, Eduardo? Hola, hola a todos los que están conectados. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que el uso de rúbricas mejora muchísimo el cómo uno se da cuenta si los estudiantes aprenden o no, pero yo creo que tal vez lo que me es más importante de todo lo que dijiste, que está bien interesante, es que la mayoría de nosotros enfrentamos la docencia desde la perspectiva de que estamos enseñando algo. Y yo creo que hoy día hay suficiente evidencia en el mundo de la neurobiología como para entender que en realidad el proceso de enseñanza no existe. Lo que las personas pueden hacer es aprender si están suficientemente motivadas. Ahora yo tengo dudas acerca de si nosotros podemos intervenir en esas motivaciones o no. Creo que no, en principio. Creo que no, porque las motivaciones son parte de la historia de las personas también. Entonces es complicado tratar de intervenir ahí. Pero si uno avanzara en la idea de que todo lo que hacemos es organizar escenarios donde las personas pueden o no eventualmente aprender, habríamos dado un paso adelante. Porque, insisto, eso es coherente con lo que hoy día sabemos malamente, porque si nos preguntamos hoy día qué es el aprendizaje, vamos a tener seguramente muchas miradas diferentes. Y la Eduardo, verdad es perdona, que, nos sí, vamos a desconectar por un problema de la atención de la universidad. sí, A mí me interesa seguir hablando de esto. No sé, Alex, si podemos reconectarnos. Listo, grabando. Eh, o sea, Eduardo, lo que tú estabas diciendo, o sea, y lo dije en un principio, o sea, uno puede dar las condiciones para que aprendan. Es como el viejo dicho, o sea, uno puede llevar el caballo hasta el río, pero realmente no lo podemos obligar a beber. Si quieren aprender, o sea, si se motivan, si van a poder aprender, pero nosotros no podemos sacar conocimiento y metérselos en la cabeza. Podemos hacer las condiciones para que aprendan. ¿Sí? Podemos hacer condiciones para que no aprendan, o podemos hacer condiciones para que aprendan cosas que no queremos que aprendan, pero o sea, el objetivo es generar buenas condiciones, pero no, no, sé, no es esa la idea, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay que lograr, al final de cuentas necesitamos que pongan de su parte, si el trabajo también es... o sea, la pregunta es básicamente cómo logramos que los estudiantes hagan esas actividades que llamamos de bajo orden cognitivo, ¿ok? Que las hagan ellos y ellas por su cuenta. ¿Sí, Álvaro? Hola, hola a todos. Gracias, Alejandro, por la presentación. Una cuestión muy, muy desafiante, la verdad. Y precisamente era esa mi pregunta. ¿Qué es lo que se perdió o qué es lo que se ganó en el mundo que vivimos? ¿Que ocurre esto? Que se transforma en un desafío que la gente quiera aprender. ¿Y a quiénes estamos seleccionando para que quieran aprender? Ese es un poco mi comentario, pregunta, no sé, observación. Ustedes los escucho atentos, tienen más experiencia. Mira, yo creo que hay un tema justamente de la selección. Yo creo que se ha vuelto, o sea, antes no era desconocido que una licenciatura, que alguien en la licenciatura se tomara 8 años, ¿no? Que el doctorado tardara 8 o 9 años, ¿verdad? Eh, Después de un tiempo se ha vuelto normal, ¿ok? Que se espere que el doctorado, una persona tarde 4 años y medio en el doctorado. ¿Mm? Que esperemos que las carreras universitarias duren 4 años y medio o menos, eh, que para cualquier cargo la persona necesite un trabajo, un cargo universitario. Entonces, se ha ampliado muchísimo la matrícula, ¿no? Y eso no es solamente algo que ha ocurrido acá en Chile, sino que ha ocurrido en muchos países. Y eso ha ampliado justamente a mucha gente. Entonces tenemos mucha gente que es la primera generación que entra a las universidades
y se enfrentan a una realidad que es más compleja. Y muchos, yo creo que no están, o sea, yo creo que si a muchas personas las dejaran caer a la realidad de hace 30 años o algo así, no sobrevivirían. Ahora, la pregunta es, ¿queremos que se viva esa realidad de hace 30 años? Yo creo que no. Yo creo que hay cosas que queremos que no se hagan de nuevo. Hay cosas que queremos que se cambien definitivamente. ¿Mm? Que tenemos que bajar el estándar. Yo creo que el estándar de salida no. Yo creo que el estándar de lo que sale de la universidad no lo tenemos que bajar. Pero creo que el estándar de lo que entra a la universidad sí se ha bajado. Y bueno, y eso es parte del trabajo. Porque al final de cuentas, también si uno considera, antes ocurría que entraba gente a la universidad a la cual tú le entregabas el libro y te podías ir y dejarlos, ¿no? Y después volvías y ya se sabía la materia. ¿Mm? Alejandro, disculpa, pero allí hay una cosa que yo creo que es bueno tener en cuenta, que es la siguiente. A mí me parece que junto con bajar las barreras de entrada, que eso es más o menos evidente, también ha sucedido que hay una especie de cambio de mirada que a mí en lo particular no me gusta, y que es el siguiente. Hemos adoptado demasiadas veces miradas que son propias de la educación básica y media, y lo digo en qué sentido. En que la educación básica y media, como están declaradas obligatorias, ¿verdad? No hay alguien que pueda excluirse. Estamos llegando a la idea de que la educación universitaria puede ser obligatoria. Y eso es un poco más complicado, porque efectivamente eso no ha sucedido en ningún lugar que yo conozca de este planeta. ¿Ven? Y las veces que se trató en algunos países detrás de la cortina de hierro fue un desastre. Hay experiencia respecto de eso. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque efectivamente la educación básica y media tienen como obligación dotar a las personas de unas ciertas capacidades. Y el resultado es inescapable, es obligatorio. O sea, las personas tienen que saber leer, saber escribir, saber sumar, dividir, restar, multiplicar, digámoslo de esa manera. Uno puede preguntarse si en la universidad ese mismo principio opera, y yo creo que no. Yo creo que no. Pero claro, hoy día tenemos entes que nos están fiscalizando continuamente y uno de los problemas es, bueno, pues si usted deja entrar estudiantes, por ejemplo, para una buena acreditación tendrá que decirnos que usted puede graduar un cierto número de estudiantes, porque si no usted está haciendo algo malo. Fíjese si entramos en consideraciones que capaz o a través de una pantalla, como ahora. Entonces yo diría que la confusión está ahí. Y seguramente ustedes tienen la sensación, yo la tengo, de que estamos convirtiendo poco a poco la educación universitaria en una educación que se parece cada vez más a la enseñanza media. Y si yo exagero un poco el argumento, la educación de posgrado se está transformando en lo que era la educación de pregrado. Bien, no sé si ustedes tienen esa sensación, pero yo la tengo. Y a mí me enseñaron los psicólogos de que las percepciones, bueno, son por algo, ¿no es cierto? Para defenderme de ese punto. De modo que la pregunta que hace Álvaro es bien importante, pero es muy complicada de responder. Porque efectivamente las barreras de entrada han bajado y al mismo tiempo hemos recibido el mensaje de que si usted los dejó entrar, tiene que hacer algo con ellos. ¿Bien? Sí. Y ese algo pareciera volverse obligatorio. Y Sí, eso es lo que a mí no me gusta. En lo personal, esta noción de competencia, en mi mirada, se han transformado en estas cosas que tienen que ser entregadas por la universidad. Es como una autodefinición de lo que la universidad va a entregar, más allá de la disciplina en particular. Se definieron competencias y eso es lo que se va a pedir al término de la universidad. Y es bien difícil hacer una transformación, porque es una cosa como de raíz distinta. ¿No? O sea, necesitáis profesores que sepan de ese tipo de formación para poder formar a gente en esas dimensiones. Si no, es pedirle a gente que tiene una formación disciplinar
que haga un ejercicio en formación en un área donde le fue natural, por algún motivo o magia del universo, que uno tuvo ciertas capacidades, digamos. Y transferirlas no es gratuito, no sale espontáneo, es una cosa que uno no sabe bien cómo hacer, construir. O sea, no hay una sola receta y a final de cuentas, o sea, la universidad ha armado este sistema de educación en competencias siguiendo un modelo que está establecido a nivel internacional porque le permite conectarse y comunicar, y establecer lazos comunicantes con otras universidades, ¿okay? Y un poco estamos obligados a seguir ese camino. Entonces, en parte a través de lo que es el perfeccionamiento académico, vamos trabajando hacia ello y tenemos distintos sistemas de acompañamiento académico para irnos posibilitando en eso. ¿Okay? O sea, yo encuentro que el establecer competencias no se contradice con, ¿cómo podríamos decir? Con las disciplinas, ¿ok? Pero sí nos obliga a ver un poco cuáles son las cosas que tiene que saber hacer una persona cuando decimos, bueno, esta persona está capacitada en la disciplina, bueno, entonces es competente para hacer qué cosas, ¿ya? Y es una manera un poco más fácil de cuantificar esas capacidades disciplinares, especialmente a nivel de pregrado. Ya a nivel de posgrado podemos entrar a pensar un poco más en lo que es la investigación en las cuales se dedican las personas. ¿Ya? Y volviendo un poco a tu pregunta, Eduardo, de si la universidad se está volviendo un poco más la educación secundaria antes, no sé, puede ser que un poco de eso sí exista. Al mismo tiempo, hay que pensar que la vida media de la gente se ha extendido muchísimo. Entonces, lo que antes era considerado como espurio, o sea, hace 50 años que la gente fuera a la educación secundaria se consideraba innecesario, ¿verdad? Entonces, hoy en día para conseguir un trabajo, la educación universitaria se está volviendo prácticamente necesaria o indispensable, o la educación terciaria por lo menos. Y es cierto que puede ser que en la Unión Soviética eso, o en los países detrás de la cortina de hierro eso no haya funcionado. Totalmente, no lo pongo en duda, ¿ok? Pero vamos a tener que pensar en algún mecanismo porque hoy en día, para que una persona consiga un trabajo que pague un sueldo que no sea un sueldo de hambre, necesita una educación terciaria. Que tendremos que potenciar educación técnica, me parece absolutamente necesario. ¿Okay? Creo que hoy en día ganan mejor sueldo un buen plomero, un buen gasfitter que un periodista promedio. ¿Okay? Pero eso es una cosa que la gente no está tomando en consideración y habría que tal vez ponerlo más en idea. ¿Mm? Pero cuando estamos formando pedagogos, ahí tenemos que ver también, bueno, qué nivel de pedagogos estamos formando. Y en ese sentido, el hacer innovación en la pedagogía es sumamente importante porque no solamente tenemos que hacer la innovación nosotros, sino que tenemos que potenciarlos y potenciarlas para que ellos y ellas vayan a hacer la innovación. Porque se van a ir a enfrentar a sistemas muy alquilosados, donde hacer innovación no va a ser fácil. Entonces, la cosa es que no entren a un colegio y se enfrenten a hacer lo mismo que han tenido que hacer gente en generaciones anteriores. ¿Mm? Alejandro, ¿Sí, Daniel? oye, primero quiero felicitarte por el seminario. Este es un tema apasionante, desafiante. Pero, a ver, tú te has enfocado aquí fundamentalmente, a ver, desde la perspectiva tuya como académico, profesor de la Facultad de Ciencias y la enseñanza de la disciplina. Pero la formación de profesores también requiere
requiere, ¿no es cierto?, la participación de los colegas de la Facultad de Filosofía, de la enseñanza de la didáctica y la pedagogía. O sea, y yo creo que es muy importante trabajar juntos. Y eso, yo me recuerdo que ya muchos atrás, y yo en la década de los 70, conversando con profesores del pedagógico, nosotros hacíamos ciertas críticas y teníamos casi de decirles que allá había mucho énfasis en la enseñanza de las didácticas para ciertas disciplinas, pero eran débiles en la disciplina y los estudiantes, los profesores que salían allí, sabían enseñar muy bien lo que no sabían de la disciplina. Entonces, yo creo que eso nos plantea el desafío de trabajar juntos con los colegas en las didácticas, y por supuesto en todo lo que tú has hablado de las motivaciones. Ya quiero dejar afuera el tema de la pandemia porque yo espero que sea un paréntesis, no sé cuál largo, pero que cuando volvamos a una cierta normalidad y haya presencialidad, qué sé yo. Por lo demás, yo también creo que hay cosas que llegaron para quedarse, probablemente, ¿no es cierto? Pero yo creo que, insisto en la necesidad de que, a lo menos para las pedagogías, y a lo mejor incluso para nuestra licenciatura, conversar y trabajar con los colegas que están encargados de las didácticas. Mira, yo creo que es una conversación bien interesante ahí, desde las disciplinas, y justamente hay un camino que tenemos que transitar ahí. Y en ese sentido me gustan mucho estas carreras bidisciplinar, desde la Facultad de Ciencias en conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades. Me encanta, por ejemplo, que nuestros estudiantes de las pedagogías le hagan ayudantías a los estudiantes que van a ser posteriormente los licenciados en ciencias o los ingenieros en biotecnología. Encuentro que es notable eso porque pone a los pedagogos, a los futuros profesores, en otro pie. Y les obliga a tener un conocimiento disciplinar bastante más acabado que simplemente decir, bueno, es que va a enseñar algo que no sabe. Yo creo que aprenden muy, muy bien. Y justamente, ¿cómo les llevamos a que aprendan a esos niveles? Es la gran pregunta, yo creo. Y no es solamente, no solamente va en cómo les pasamos la materia, porque no es entregarles el mamotreto, porque el mamotreto se les olvida, sino cómo enseñarles a que adquieran el conocimiento y sean críticos y críticas, que sean escépticos y escépticas de lo que leen y de lo que observan. Razonamiento crítico. Exacto. Y eso no resulta trivial, pero resulta muy interesante. No sé si hay más preguntas o comentarios. Oye, no, para no latear nomás, pero voy a volver un poco a lo que decía Álvaro, y que tiene relación con un poco lo que nos planteó Daniel. Yo creo que, y voy a mal citar a Juan Carlos Letelier porque no recuerdo exactamente la línea, pero alguna vez conversando con Juan Carlos, le escuché decir que en realidad uno podía dividir el mundo en dos: aquellos a los que nos gustan, decía él, y me incluyo allí, las preguntas, y a otros a los cuales les gustan las respuestas. ¿Okay? Probablemente el esquema basado en competencias está más dirigido hacia aquellos que les gustan las respuestas. ¿De acuerdo? Pero una carrera como una licenciatura en biología es una carrera donde eventualmente los que la siguen son personajes que les gustan más las preguntas, o sea que cuando encuentran la respuesta ya un poco se aburren de eso. Y eso queda muy amarrado en este tipo de formulación porque es demasiado esquemática. ¿Ven?
O sea, es lo que te dicen las rúbricas. ¿Te fijas? Finalmente, la rúbrica, que insisto, es una herramienta estupenda porque, entre otras cosas, permite quitar un poco de la subjetividad que uno tiene cuando lee algo y dice esto está bien o está mal. Eso está muy bien. Pero al mismo tiempo es el cajón que uno le pone a un estudiante para decirle, bueno, sí, esto es bueno y esto es malo. ¿Te fijas? Y en carreras en que son las disciplinas básicas las que, y es el conocimiento disciplinar, el leitmotiv, allí el espacio es sumamente abierto. O sea, yo diría que la cuestión debiera ser un poco mixta. Es efectivo que tú puedes tener rúbricas, pero creo que muchas veces están más orientadas a las cosas que están muy, muy bien dibujadas. Y en cambio, lo que pasa particularmente en el caso de casi toda la biología, lo que dijiste hoy, probablemente mañana ya tengas que modificarlo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo convive uno con esa tensión aquí? No, sí, totalmente de acuerdo contigo, pero llevemos eso también a lo que son las pruebas, por ejemplo. O sea, cuando hacemos pruebas de 50 preguntas de selección múltiple, ¿ok? En conocimiento que, como tú dices, mañana va a estar obsoleto, ¿qué sentido tiene, no? Es cierto que la rúbrica puede ser rígido y es cierto que la idea de competencias puede ser un poco estructurada. Yo no lo veo tanto como dividir el mundo entre los que les gustan las respuestas y les gustan las preguntas. Eso me suena un poco al chiste como que el mundo se divide en 10 tipos de personas, los que saben binario y los que no. Este, los que, porque es como muy divisorio, ¿no? Como que hay demasiadas sutilezas al respecto, yo creo. La rúbrica, una cosa que, por ejemplo, nos hemos dado cuenta contigo cuando la hemos aplicado, Eduardo, que una cosa que hace es que nos evita muchas veces esa sensación de lástima de, ay, pero es que le quedó tan bonita el póster. Es cierto que no está totalmente bien, pero le quedó bonito y se esforzó tanto. No tiene la cuestión punto. Y le pones la nota que se sacó. Entonces, ese tipo de objetividad es útil. Yo creo que hay espacio para la creatividad, hay espacio para la subjetividad, hay espacio para construir, ¿ok? Eh, y yo creo que podemos considerarlos eso, y lo podemos contar en la rúbrica, y lo podemos contar en los distintos momentos. A mí lo que me pregunto más bien es, ¿cómo hacemos la primera parte? ¿Cómo buscamos que la gente adquiera esa base, lo que llamábamos, lo que yo mencionaba como los conocimientos logs, o sea, eso lo que llamamos de memoria y de entendimiento? Porque eso, si nosotros intentamos hacerlos que lo aprendan, que lo memoricen, yo creo que estamos perdiendo un poco el tiempo nosotros. Yo creo que estamos gastando tiempo y energía de gente que tiene cosas bastante más interesantes que hacer en cosas que son un poco más bien triviales, ¿no? Que a final de cuentas, como siempre decimos, están en los libros. ¿Mm? Yo creo que eso es una pregunta que debiéramos hacernos. ¿Cómo hacemos que vuelvan a leer? ¿Mm? Y, y esta es una generación que lee y escribe mucho, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso es lo que está medido. O sea, se pasan el día leyendo y se pasan el día escribiendo. Lo que pasa es que leen segmentos cortitos, escriben segmentos cortitos, y lo escriben y lo leen con sus propios códigos, pero que no son los que nosotros necesitamos que lo hagan. Entonces, ¿cómo hacemos que vengan hacia el código que nosotros necesitamos que utilicen? Y que se formateen a una manera en que podamos trabajar con ellos y ellas. ¿Mm? Eh, Porque al final de cuentas, cuando adquieren el idioma y cuando adquieren el lenguaje y la escritura, entonces ahí se hacen parte de la disciplina.
mientras no adquieren el lenguaje, no son parte de la disciplina. Cierto. Gracias, Alejandro. No, de nada, gracias a ustedes. Y gracias por la Gracias. paciencia, por volver a ingresar a pesar de que Zoom nos intentó hacer todo tipo de sabotajes. No, pero no influyó en nada. Chau. Muy interesante. La Oye, siguiente vez, perdón. aprovechando que está Mike aquí, es que movilice la situación esta que está ocurriendo con Zoom, porque no es la primera vez, a mí también me pasó, es una cosa preocupante para la universidad, creo. Concuerdo y lo que dijo Verónica antes, y es penoso que Alejandro tiene su charla interrumpido 3 veces ya y es solamente 3 veces en 1 hora, y si esto pasa en las clases también, es pésimo, porque se pierde el hilo, no solamente en esta charla. Ya me comuniqué porque había sabido de otras personas, y me comuniqué con la persona en la facultad que está a cargo de esto, y ahora está haciendo las averiguaciones con la VTI, la vicerrectoría, para asegurar, y que tenemos algunos tips al menos para asegurar que pasa lo menos posible y ojalá que nunca pasa. Y cuáles son las razones de que ahora está pasando, y no nos ha pasado tanto en instancias anteriores, al menos a mí no, al menos a mí. Esta es la primera vez que me pasa a mí. Sí, hemos tenido reuniones de 3 horas o actividades de 3 horas hasta 4 horas y no hemos tenido dificultades, y es algo que está ocurriendo de repente, quizás con el retorno. A mí me está pasando desde el curso que estaba dictando en el primer semestre, cuando todavía Incluso. tenía que hacer seminario. Sí, estoy esperando su respuesta, y por supuesto se lleva a instancias superiores. O sea, en el consejo universitario está el vicerrector ahí presente para que dé las explicaciones. Ojalá tengamos noticia. Bueno. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por las preguntas. Gracias, Mike, por averiguar. Y espero que les haya gustado, espero que sean... Sí, muy interesante. Muchas gracias. Sí, Muy interesante. interesante. Gracias. Gracias. Chao a todos. Bueno, Gracias a todos. nos vemos todos Chao. el próximo miércoles. Chao. Chao, chao.